Deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga y él. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Una vez más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. El Señor es nuestro refugio. Vamos a orar en esta noche. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tal como lo acabamos de cantar, sabemos que en ti podemos encontrar el refugio que necesitamos, Señor. Gracias porque nos has permitido estar reunidos aquí como iglesia en un mismo sentir, Señor. Rogamos, Padre, por las alabanzas, rogamos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con el fin de darte la gloria. Gracias por los que están acá, por los que vienen en camino, los que están viéndonos desde la transmisión. A ti por todo y en todo sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos exaltando a nuestro Dios, que aunque vengan pruebas, tribulaciones y tempestades, nuestra actitud debe ser estar sirviendo a nuestro Dios. Cantamos juntos. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor. Serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Decimos juntos: en obediencia. En obediencia
temor y gratitud. Nos rendimos ante aquel que nos llamó. Pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Levantamos nuestra voz una vez más. Fuimos rescatados del pecado. Levantemos nuestra voz. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Una vez más, fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. No descansaremos, Señor, te seguiremos. No desmayaremos, Señor, te serviremos. Qué maravilloso saber que aunque vengan pruebas, que aunque vengan aflicciones, nosotros seguimos sirviendo a nuestro Dios. Queremos terminar este tiempo recordando lo maravilloso que es la soberanía de Dios, al saber que aunque nos encontremos en pruebas difíciles, en momentos de incertidumbre, sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y en esa esperanza es donde nosotros descansamos. Y de eso habla esta maravillosa alabanza, de ese Dios soberano en el que nosotros confiamos. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio,
para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender. Y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios, eres soberano Dios, eres soberano Dios. Gracias, Señor, porque como lo acabamos de cantar, tus planes son perfectos, descansamos en ellos. Gracias por este tiempo en el que nos has permitido poder exaltarte juntos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
necesito más manos. Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga. Gracias por hacer el esfuerzo de venir a este lugar, de aprender de su palabra. Le voy a invitar a que me acompañe en su Biblia en Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Santiago capítulo 1 del versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios, gracias te damos por tu inmensa bondad, por tu misericordia. Gracias por la gracia que reconocemos que tenemos hoy. Gracias porque nos permites estar acá, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Nuestra petición en esta noche, Señor, es que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por las luchas, gracias por las pruebas en las que ellos están atravesando en este momento. Gracias por los que están viendo la transmisión en esta noche, Señor, pido por ellos también. Que este sea un tiempo donde podamos estar atentos, donde podamos estar meditando en tu palabra y dándote la gloria por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Esta última alabanza que acabamos de cantar fue escrita por tres personas. Sus nombres son Aaron Keyes, Jack Morin y Brian Brown. Déjenme citarles un poco de la historia que el mismo Aaron Keyes compartió al respecto de esta canción que acabamos de cantar, que se titula en inglés Sovereign Over Us, que significa soberano sobre nosotros. Uno de los que compuso la canción dice: los tres nos sentamos a escribir juntos y los versos salieron primero. Estas ideas de que había significado en las temporadas más difíciles de nuestras vidas. Queríamos cantar honestamente sobre el hecho de que nos lastimamos, lloramos y lloramos, e incluso en esos momentos podemos descansar en la soberanía de Dios. Pero no solo podemos confiar en su soberanía, sino que también podemos aprender más sobre su carácter en estas temporadas. Es posible que lo hayamos leído antes, pero hasta que no hayamos pasado por ese tipo de temporadas, no experimentaremos realmente lo que dice el Salmo 34 en el versículo 18, cuando dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. O lo que dice el Salmo 147, versículo 3, cómo sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y termina diciendo: José es un ejemplo de cómo confió en la soberanía de Dios, y eso lo llevó a ser capaz de sobreponerse al resentimiento y la desesperación que tenía. Oh Dios, mi oración y ruego es que hagamos lo mismo, y alabado sea Dios por poder cambiar los planes del enemigo para nuestro bien y para su propio propósito y gloria. Es bien interesante porque luego de que la canción fuera lanzada más o menos hace unos 11 años, vino un cantante llamado Michael Smith y lo retomó años después, lo hizo más conocido hasta el punto de que se tradujo al español y ahora en muchas iglesias se canta esta alabanza. La versión más reciente ha sido grabada hace poco, como dato no publicitario, por un grupo llamado Dulos, que sí les recomiendo, con una colección de himnos que se cantan muy bonitos, que en junio de este año lanzaron su segundo volumen de himnos. Aquí quiero llegar con este dato que le acabo de dar, que muchas veces nosotros tenemos la costumbre de no discernir lo que cantamos muchas veces. Y algo tan profundo como lo que entonábamos hace ratito es algo que no podemos pasar desapercibidos. Igual que en todas las canciones que se cantan en la iglesia, las predicaciones que usted escucha, el devocional que usted tiene. Hay un tesoro
implícito en lo que cantamos. Aquí en la iglesia usted sabe que amamos la palabra, la cantamos, la oramos, la estudiamos. Entonces hay un tesoro en la palabra. Cantamos ese maravilloso himno que dice que la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que es algo más hermoso que la plata y el oro. Entonces, espero yo que haya meditado ahora que cantó esta alabanza, o que medite en esta alabanza la próxima vez, que la escuche, que vea que se canta en iglesia, porque es un tesoro realmente saber que podemos encontrar fuerzas en medio de las pruebas y que hay una belleza increíble, una belleza indescriptible, una belleza inefable en nuestros momentos de dolor. Y hemos venido hablando sobre lo duras que han sido nuestras pruebas este año. Todos a lo largo de este año pues hemos pasado por muchas dificultades, y muchas de ellas nos han revelado pecados de los que no estábamos conocedores, y son pecados que por la gracia de Dios a través de las pruebas nos ha mostrado y nos vamos corrigiendo. Pero al mismo tiempo conocemos maravillas a la vez que nosotros nos damos cuenta de los pecados que estamos cometiendo. Conocemos maravillas de nuestro Dios que no entendíamos antes. Si hay algo que es verdad, hermano, es que muchas veces no entendemos por qué atravesamos las pruebas, las circunstancias difíciles que nos afectan. Y es por esa razón que es importante lo que Santiago llama la sabiduría en medio del sufrimiento, la sabiduría en medio de las pruebas. Pero no una sabiduría cualquiera es la que habla Santiago, es la sabiduría bíblica, es la sabiduría divina. Entonces, en lo que acabamos de leer en el texto de Santiago, usted va a notar cómo Dios prácticamente a través del apóstol nos manda a pedirle a él correctamente esta sabiduría divina para poder resistir las pruebas, para entender que hay un propósito en nuestra vida cristiana. Porque Dios a través del apóstol Santiago hace esta exhortación a pedir, porque reconoce que hay una clara necesidad en los creyentes que están sufriendo tribulación. Entonces, si estuvo el jueves pasado, estuvimos estudiando los primeros 4 versículos de Santiago. Híjole, Santiago, para ponerlo en contexto, y si no ha visto el sermón anterior del jueves pasado, pues le invito a que lo pueda buscar en las redes sociales. Pero prácticamente Santiago es una carta muy práctica, una carta muy dura, donde Santiago realmente no tiene pelos en la lengua para decir que toda la teología que en teoría ustedes ya conocen, dice, pónganla en práctica. O sea, prácticamente todo el libro de Santiago es una epístola que está diciendo toda esta teología que ustedes conocen, pónganla en práctica en su vida cotidiana. Y el primer tema que él toca en los primeros párrafos es las pruebas, las dificultades. Estábamos viendo cómo es que el gozo es una actitud correcta que se mantiene en medio de las pruebas. Santiago viene mencionando a sus lectores, era una carta que iba dirigida a creyentes que estaban dispersos, que estaban siendo perseguidos, a que tuvieran una actitud correcta de gozo en medio de las pruebas. Estaban atravesando, eso pulía su fe. Vimos que la fe produce la paciencia y que esta paciencia se evidenciaba en la madurez. Eso lo vimos la vez pasado. Santiago viene hablando siempre de cómo debe ser la fe del creyente en la práctica. Pero no solamente se queda allí. Justamente en los 4 versículos que acabamos de leer, extiende el tema de las pruebas y salta a otro punto importante aparte del gozo en medio del sufrimiento, que es la sabiduría. Entonces, vayamos de nuevo ahí a Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo de nuevo. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y aquí quiero que notemos algo importante para empezar. Cuando hay un pero, que usted mire en su Biblia, prácticamente esta expresión pero me está indicando que hay una afirmación expresada como una condición. Los primeros 4 versículos que vienen diciendo que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, incompletos, sin que os falte nada. Pero, si alguno de vosotros se ve falto, y vamos a quedarnos ahí en esa palabra, falto en el idioma original prácticamente significa desposeído, destituido, carente o deficiente. Y prácticamente esta expresión en el original, la palabra falto, se usaba usualmente cuando iban entre comercios y decían esa expresión para comunicar una idea de carencia de fondos.
Mira, fíjate que estoy falto, no me alcanza. Mira, fíjate que tal vez mañana te lo puedo pagar porque hoy estoy falto. Ese lenguaje se manejaba para comunicar que había algo carente, había algo deficiente, había algo que faltaba. Entonces, notemos que ahí la frase se ve falto está en tiempo presente. Y aquí sí quiero que me ponga un poquito de atención porque Santiago juega mucho con el verbo en presente y comunica verdades bien importantes a partir del tiempo de los verbos que vamos a ver. Entonces, pero si alguno de vosotros se ve falto, tiempo presente, cuando usted mire un verbo en tiempo presente, generalmente lo que está comunicando es un estado de continuidad, es una acción continua, es una acción que se está repitiendo. Dicho de otra forma, prácticamente está diciendo, si alguno de ustedes se encuentra en una situación continua, carente de sabiduría, prácticamente Santiago aquí tiene un tacto increíble para que nos esté diciendo, yo sé que no vas a admitirlo, pero necesitas sabiduría. Y Santiago aquí tiene un tacto increíble para atacar nuestro orgullo. Hermano, a nadie le gusta oír que nos digan que somos estúpidos, que somos tontos, que somos necios, que cometemos errores y que necesitamos ayuda. A nadie le gusta. Somos orgullosos, somos pecadores. A nadie le gusta que le digan esas cosas. Pero póngale atención, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, Santiago le está diciendo, necesitas sabiduría porque sos necio, porque sos falto, porque sos tonto. Y aquí hay algo bien interesante también. La palabra sabiduría aquí viene del griego Sofía, que de ahí viene el nombre que le ponen a muchas personas. La palabra Sofía significa en el griego sabiduría. Y aquí el apóstol prácticamente apela a este orgullo, porque nosotros como seres humanos pecadores nos gusta sentirnos independientes, fíjese. Nos gusta sentir que somos capaces de resolver nuestros propios problemas, que no necesitamos de nadie, que podemos tomar nuestras propias decisiones. Pero ¿dónde te han llevado la mayoría de decisiones que has tomado sin consultar a Dios? Empecemos por ahí. Entonces Santiago está diciendo, te ha ido mal, examínate. Todas las decisiones que has tomado sin consultar a Dios, sin pedir esta sabiduría, es la evidencia de que a vos te falta esta sabiduría divina. Entonces, retomando la frase, Santiago bien pudo escribir, bueno, ya que todos están faltos de sabiduría, para quizás darle un toque más general, para no sonar tan directo, tan duro, pero él lo menciona de una forma más personal, más individual, a modo de que si alguno de vosotros está falto de esta sabiduría. Entonces el punto de Santiago aquí es que cuando usted lea esto, usted se examine, para que llegue a la conclusión de que usted y yo necesitamos sabiduría. Hermanos, en medio de las pruebas debemos quitarnos ese orgullo, fíjese, porque en medio de las pruebas, y lo veíamos la vez pasada, decíamos que muchas veces nos encerramos en medio del sufrimiento nuestro y nos victimizamos y pareciera que no hay nada alrededor del desierto nuestro que nosotros vemos. Y les decía la vez pasada, miren a su alrededor, el que tienen a la par, el que tienen atrás, el que tienen adelante. Usted no es el único que está atravesando pruebas. Hay muchos que la están pasando muy mal y usted no se da cuenta por estarse victimizando de más delante de Dios. Entonces nos está diciendo, dejemos de ser orgullosos, de velar por nuestro propio pellejo. Oren por los demás, que eso lo veníamos amarrando el jueves pasado. Necesitamos sabiduría, y de verdad eso se lo voy a repetir en lo que me queda de tiempo de esta predicación, hermano. Reconozca, quite su orgullo y reconozca que necesita sabiduría, porque eso es lo que Santiago viene diciendo. Porque la sabiduría divina de la que está hablando Santiago no es algo que usted y yo poseamos, es algo que a Dios le pertenece. Es una virtud divina, es una sabiduría bíblica. Esta sabiduría Santiago la trata de poner de una manera práctica y necesaria para entender el porqué de las pruebas. Vimos que el gozo forma una parte bien fundamental en las pruebas, pero Santiago extiende más y está diciendo, pero necesitan también sabiduría. Necesitan sabiduría para saber cómo ser capaces de soportarla. Entonces, una de las primeras cosas que hace la sabiduría
es que es necesaria en medio del sufrimiento. Debemos reconocer que la necesitamos. Otra de las cosas que está diciendo el versículo 5: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida. Que la pida. O sea, aquí no está dando una fórmula mágica, aquí está haciendo lo más práctico y sencillo posible. Es decir, una vez que reconocemos que necesitamos esta sabiduría en medio de las pruebas, surge la pregunta: ¿dónde puedo yo encontrar esta sabiduría? ¿Dónde debo buscar esta sabiduría? Esa es la pregunta más lógica al entender yo que necesito sabiduría. Y de hecho Job tuvo estas mismas interrogantes en medio de sus pruebas. Vayamos a Job capítulo 28. Job, creo que todos conocemos la historia de Job, toda la dificultad que pasó, pero es curioso ver cómo él habla de la sabiduría. Job capítulo 28. Aquí Job está haciendo una comparación en medio de su tribulación de los tesoros de la tierra, las piedras preciosas, cómo el hombre es capaz de saber buscar en el lugar correcto y encontrar piedras preciosas, y relaciona la profesión de la minería para encontrar estas piedras, y hace un contraste con la sabiduría. Job capítulo 28 dice: ciertamente, dice Job, hay una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra y de la piedra se funde el cobre. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escudriña la roca que está en lobreguez y densa oscuridad. Abren minas lejos de lo habitado, olvidado por el pie, suspendidos se balancean lejos de los hombres. De la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. Sus piedras son yacimientos de zafiros y su polvo contiene oro. Senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver. Las orgullosas bestias no la han pisado, ni el fiero león ha pasado por ella. Pone el hombre su mano en el pedernal, vuelca de raíz los montes, abre canales en las rocas, y su ojo ve todo lo preciado, detiene los arroyos para que no corran y saca a luz lo oculto. Versículo 12: mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dice: no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No la pueden igualar ni el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Segunda vez que hace esa pregunta. Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen: con nuestros oídos hemos oído su fama. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Y termina diciendo: y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Job viene hablando de cómo le es fácil al hombre encontrar los tesoros de las piedras preciosas en la tierra, porque los busca en el lugar correcto. Pero Job se está haciendo la pregunta en medio de su tribulación, en medio del sufrimiento que él estaba pasando: ¿y dónde puedo encontrar esta sabiduría? Porque sé que hay una sabiduría. Sé que hay una sabiduría que vale más que estos tesoros que mis ojos ven. Porque no es algo que está en la tierra como las piedras. Y prácticamente, volviendo a Santiago, prácticamente Santiago le está contestando esta pregunta a Job. Volvamos a Santiago. Si alguno de vosotros, dice Santiago, se ve falto de sabiduría, que la pida. Que la pida. O sea, Santiago viene contestando la interrogante de Job. ¿Sabes dónde puedes encontrar, dónde puedes buscar esta sabiduría? En Dios. Pedísela a Él.
Dios es la fuente de esta sabiduría porque le pertenece. ¿Y cómo pedimos esta sabiduría? En oración. Y aquí la oración es una parte importante. Yo sé que a muchos de nosotros, ¿cómo nos cuesta orar? Nos cuesta disciplinarnos. Es uno de los medios de gracia que Dios ha puesto que son tan maravillosos, pero ¿cómo nos cuesta, fíjese? Nos dormimos, no hacemos el tiempo, somos pésimos mayordomos del tiempo que no nos ha dado porque es un tiempo que ni nos pertenece. Muchas veces decimos, que no me queda tiempo, como si el tiempo fuera nuestro. ¿Cómo pedimos esta sabiduría? O sea, yo no me puedo parar aquí y físicamente ver a Dios diciéndole que me va a dar una libra de sabiduría, porque no es algo que yo puedo ver, no es algo que yo puedo palpar, es algo totalmente espiritual, es un tesoro que no es palpable, pero es necesario que nosotros en oración lo pidamos. En esta versión, en la Biblia de las Américas, aparece traducida la frase que la pida a Dios. En la Reina Valera de 1960 expresa mejor la frase, porque es un imperativo, es un verbo, es un mandato. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala. Así la dice la Reina Valera, pídala. Es un imperativo. Y, ojo aquí, es un verbo en tiempo presente. Entonces, quiere decir que esto debe ser una acción continua. Entonces la idea sería, si alguno de ustedes se encuentra en una situación continua, que está escaso de sabiduría, que está carente de sabiduría, continúe pidiéndola. Persistan en pedirla. No se cansen de hacer esta petición. Es una acción continua. No es algo que solo podemos pedir cuando realmente nos encontramos en una gran socazón, sino que realmente es algo que debemos pedir continuamente. No solo cuando de verdad vengan los días donde ya no hayamos que hacer y dejar esto como última opción. Es algo continuo. Pídala, pídala. Salomón, aún en medio de todos los errores que cometió, conocía esta sabiduría. Y el tipo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, todo un libro hablando acerca de ella. Lea Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el 6 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Y aquí viene el texto, verso 6, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Se acuerdan lo que estaba hablando el pastor Jaime el domingo acerca del temor del Señor? Cómo es importante tener un conocimiento correcto del temor del Señor y cómo este conocimiento no es en sí lo que conocemos, la información que retenemos, sino cómo usamos esa información para glorificar a Dios. Y cómo esto se relaciona con la sabiduría, que es este conocimiento que tenemos acerca de Dios cuando es bien aplicado. Y eso está apelando Santiago. Santiago está diciendo, esta sabiduría que ustedes ya conocen en teoría, pónganla en práctica, pídanla continuamente, reconozcan que la necesitan, porque sí la necesitan. Pídanla a Dios, pídansela porque Él es el dueño de esta sabiduría. Y esta parte que aprendíamos, que la sabiduría pues tiene que ver con este conocimiento bien aplicado. Santiago tiene el mismo interés. Esta sabiduría está basada en un conocimiento tal de Dios a la luz de su palabra que pasa a la acción en nuestras decisiones personales, en nuestras relaciones personales que surgen en nuestra vida. Y aquí quiero tocar el segundo punto. La sabiduría nos recuerda verdades tan maravillosas de Dios. Volvamos a Santiago, versículo 5. Versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da. Dejemos hasta ahí. Una vez que nosotros reconocemos
que necesitamos sabiduría y que necesitamos pedirla. Entonces, ¿a quién debemos pedirle esta sabiduría? Ya sabemos que a Dios, Santiago lo dice. Entonces, para alcanzar esta madurez completa que viene hablando del versículo 4, que decía que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos. Ya decíamos la semana pasada que esta perfección habla de madurez. Una madurez completa. Entonces el creyente debe acudir a Dios en busca de esta sabiduría. Y aquí describe a Dios que dice que la pida a Dios el cual da. Un Dios que da. La sabiduría nos recuerda verdades tan maravillosas acerca de Dios. La palabra que aparece aquí en la Biblia de las Américas pareciera ser una cualidad, una característica, un atributo que describe a Dios como el que da. Y otra vez, hay un verbo en tiempo presente, el que da. Dios el que da. Y una vez más, Santiago está diciendo que esto debe ser de forma continua. Dios está dando esta sabiduría de forma continua. Dios, cuando nosotros vamos, reconocemos continuamente que necesitamos sabiduría, pidámosela, no una vez, no dos veces, no solo cuando nos acordemos, es continuo pedir esta sabiduría, porque Dios está continuamente dando esta sabiduría. Entonces, la traducción sería más o menos que la pida a Dios quien continuamente la da. Dar es el más maravilloso acto de gracia que Dios hace y que podemos darnos cuenta en Dios. Él da misericordia, Él da justicia, Él da salvación. Dar es una de las cualidades que Dios en el Antiguo Testamento lo mencionan como el Yahweh Jireh o Jehová Jireh, que viene significando el Dios que da o el Dios que provee. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que da. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que podemos ver una gracia tan maravillosa. Él le da misericordia todas las mañanas. Dice su palabra que cada mañana son nuevas. Es algo continuo. Es algo que Él está dando día y noche sobre buenos y malos. Otra de las verdades tan maravillosas que Santiago nos muestra es que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Ahora, lo siguiente que menciona en el versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos. Ahora, quiero especificar aquí, y eso en más de alguna ocasión lo hemos aprendido, cuando entendemos el contexto del texto que estamos leyendo, todos no está hablando literalmente de todos, sino de aquellos que están pidiendo esta sabiduría. ¿Sí? Porque aquí muchos se agarran del texto, no, es que Dios puede dar esta sabiduría a todo el mundo. Un incrédulo no va a reconocer que necesita sabiduría. Él se cree perfecto, él se cree independiente, él cree que lo sabe todo. Él no necesita sabiduría porque ya tiene una mente de tiburón. Entonces, duro, Santiago. Dios da a todos, pero entiéndase todos por aquellos quienes están reconociendo que necesitan esta sabiduría y la piden continuamente. Tenga presente eso. Todo esto es una acción continua, es una fe práctica que debemos estar llevando en nuestras vidas. Solo los que han nacido de nuevo tienen esta cualidad, y esto también es gracia. Aquí hay una gracia implícita. Es verdad que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre buenos y malos, pero esta sabiduría divina de la que está hablando Santiago, este tesoro que es más valioso que las piedras preciosas, como Job pudo darse cuenta, este tesoro solo está dado a aquellos creyentes que la piden de forma correcta y que reconocen que la necesitan, porque no viene de ellos. Y de nuevo, esta verdad nos muestra que Dios es sumamente bondadoso. Si yo vengo a Él a pedirle sabiduría, Él no me echa afuera porque soy latino, porque soy gordo, porque soy chele. No, Él me otorga esta sabiduría. O sea, Él está dispuesto a darme esta sabiduría con tan solo pedírsela. Él no me está cobrando un impuesto, no me está cobrando IVA, no me está cobrando un cargo extra. Es algo gratuito. Eso es gracia. Eso es gracia.
Hay un libro maravilloso que yo les recomiendo para que pueda servir de devocional, un libro llamado Los Atributos de Dios, un libro muy cortito de un hombre llamado Arthur Pink. Es increíble cómo este tipo habla de los atributos de Dios que muchas veces ni se nos ocurre que Dios tiene. Y uno de los atributos que toca este tipo es la bondad de Dios. Y una mención que él hace acerca de la bondad de Dios, dice, la bondad en la criatura es como una gota, pero en Dios es como un océano infinito. Así debemos dimensionar cuán bondadoso es nuestro Dios, al saber que podemos acudir a Él para pedir sabiduría. Luego de que menciona esta cualidad bondadosa que se expresa en que Dios da esta sabiduría al parecer tiene dos características que podemos ver en el versículo 5. La primera es que Dios da abundantemente, ahí versículo 5, el cual da a todos abundantemente. En el idioma griego original la palabra, esto es un adverbio, algo que comunica la manera en la que Dios da esta sabiduría. Habla de una forma desinteresada, una forma generosa de dar esta sabiduría. Dios es bueno, Dios da esta sabiduría de forma abundante, de forma desinteresada, de forma generosa. Y otra de las características que podemos ver es sin reproche, abundantemente y sin reproche. En el idioma original se traduce como no reprochando. Y este verbo así es el que comunica mejor el sentido. ¿Por qué? Porque de nuevo Santiago enfatiza mucho los verbos en presente para indicar de que esta es una acción continua. La palabra para reproche también significa censura o reprensión. O sea, más o menos Santiago está diciendo, Dios es quien continuamente está dando esta sabiduría de manera abundante y sin censura ni reprensión. O sea, es decir, Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo para que luego te lo eche en cara. Eso es lo que Santiago está diciendo. Y hermano, aquí nos pega el primer ataque al orgullo. Porque lastimosamente muchos somos así. ¿Cuántos hacemos favores y los echamos en cara? Somos pecadores. Somos pecadores. Pero Santiago nos muestra que Dios no es así. Dios es alguien que no da reproche en lo que da. Esa es una gran lección que nosotros debemos aprender de Dios. Usted puede ver cómo el sol sigue brillando sobre buenos y malos. De la misma forma, Dios continúa hasta hoy dando esta sabiduría. Imagínense si el sol dejara de brillar, este mundo sería un caos. Todo el cambio climático que ello generaría. ¿Cuánto más nuestras vidas caóticas no necesitan esta sabiduría de la que Santiago está hablando? Para que venga a poner en orden todo el relajo que hay en nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que pedir esta sabiduría es algo gratuito. Basta solo con que la pidamos. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Otra de las verdades que yo puedo ver que la sabiduría revela es que Dios es fiel. Dios es fiel. El versículo 5 termina diciendo que si pido esta sabiduría, debo estar seguro de que Dios la da de forma abundante, sin reprochármela, y me va a ser dada. Aquí hay otra verdad. Porque lo que Dios promete, y estoy más seguro que usted lo cree, es más seguro que lo va a cumplir. Mateo 7:7 nos recuerda que Dios cumple lo que promete. En palabras de Jesús, pedid, se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Toda la escritura prácticamente pone en evidencia un montón de promesas que Dios ha hecho, que ha cumplido y las que están por cumplirse. Dios prometió que iba a venir un diluvio, lo cumplió. Dios prometió que iban a venir plagas sobre Egipto, lo cumplió. Dios prometió a lo largo de un montón de juicios sobre su pueblo Israel que iba a mandar a un Salvador, un Redentor que iba a morir por los pecados de su pueblo y los iba a redimir, y lo cumplió. Dios, cuando se humanó en Jesucristo, prometió
que iba a resucitar a los 3 días después de haber muerto, y lo cumplió. Y Dios ha prometido que Él va a volver, y tenga por seguro que Él lo va a cumplir. Toda la escritura a mí me dice que Dios es fiel, no para conmigo. Ahí hay un montón de predicadores y alabanzas tan distorsionadas hablando de la fidelidad de Dios, de que Él es fiel para conmigo, de que tú no me fallas, de que tú siempre vas a estar conmigo, como que si de mí dependiera que Dios es fiel. A mí Dios no me necesita para que Él sea fiel. Él es fiel a su palabra, por amor a su nombre, Él cumple lo que promete. Esa es la fidelidad de Dios. Entonces la frase "y le será dada", de nuevo, aquí la frase "le será" ya es un tiempo futuro, el verbo, que está en un modo indicativo. Déjeme explicarle un poquito a qué se refiere esto. En el griego, el modo indicativo sirve para revelar que hay una realidad absoluta en la acción. Por tanto, la promesa de que la sabiduría nos va a ser dada a los que se la pidan es una realidad, es un hecho, es algo seguro lo que Dios está diciendo. Cito de nuevo a Arthur Pink en su libro de los atributos de Dios, hablando de la fidelidad de Dios, y oiga cómo este tipo describe la fidelidad de Dios. Dios es fiel en disciplinar a los suyos. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel al enviar penas, tanto como de dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Este reconocimiento debe estar en nuestro corazón, no debe ser de labios solamente. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que nos hiere. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección. Y en lugar de murmurar, darle gracias. Dios nunca aflige sin razón. Cuando su vara cae sobre nosotros, digamos como dice Daniel en su libro en el capítulo 9, verso 7, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. La sabiduría nos recuerda que Dios es fiel. Necesitamos recordar que Dios es fiel, que Dios no aflige sin razón, que debemos ser agradecidos aún en medio de la peor circunstancia que estemos pasando. Número 3, la sabiduría debe ser pedida con fe. El versículo 5, termina mostrando la fidelidad de Dios, de que esta sabiduría que pidamos a Dios nos va a ser dada. Versículo 6, pero, note otra vez que repite lo mismo del versículo 5, hay un pero, hay una aclaración importante. Este pero, que está en la traducción de la Biblia de las Américas, nos dice que hay algo importante que aclarar. Que pida. Este es el mandato divino. Hebreos 11:6, que es uno de los textos más conocidos, que nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un amuleto para conseguir lo que yo quiero, y muchos lo hemos ocupado de esa manera. Es que te faltó fe, por eso no tuviste lo que pediste. La fe no es un amuleto. La fe no es un interruptor que yo puedo encender y apagar para obtener las cosas que yo quiero de Dios. Si usted ha estudiado con nosotros este tema acerca de la fe, podemos recordar que la fe se trata de un conocimiento sobre el cual yo creo, y basado en lo que creo es que yo actúo, y Santiago está apelando a este punto. Pero que pida con fe. ¿Cuán importante es esta fe para nosotros? ¿Cuán importante debe ser nuestro conocimiento? ¿Cuánto usted se está nutriendo para alimentar su fe? Usted no espera que
solo viniendo jueves, domingos y conectándose los martes va a pulir esta fe, va a alimentar esta fe, va a poner en práctica esta fe. Usted necesita alimentarse más de la palabra, tener un tiempo, apartarlo. Es difícil, cuesta, pero Santiago está diciendo, hey, la necesitas. Necesitas esta sabiduría, porque esta sabiduría va a hacer que actúes conforme a Dios le agrada. Y Dios te va a dar esta sabiduría, pero pedila con fe. Versículo 6, pero que pida con fe. Y añade una frase más enfática, sin dudar. Lo contrario de la fe a la vista de Santiago es la duda. La frase sin dudar que vemos aquí solo le está agregando ese énfasis a la fe que necesitamos pedir, a la fe con la que necesitamos pedir, perdón. Y Santiago explica porque luego hace una comparación usando una ilustración refiriéndose a la persona que duda. Versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, dice, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Prácticamente las dos veces que se ocupa la palabra duda en el versículo 6, cuando dice sin dudar, y de ahí dice porque el que duda, está usando la misma palabra que en el versículo 6 significa separar, significa dividir, significa vacilar. Y aquí hay algo importante en lo que pido que me ponga atención. La fe y la duda no pueden residir en nosotros al mismo tiempo. Si creemos es porque no dudamos, pero si dudamos es porque nos falta fe. O sea, la idea es que en este punto Santiago está pidiéndole a sus lectores que se examinen y se den cuenta de que hay una inestabilidad en el pecador que está leyendo esto, que está evidente. Santiago viene diciendo, examínate, necesitas sabiduría, porque estás inestable, porque estás dudando, porque no tenés esta fe, no la estás pidiendo como deberías. Hay una inestabilidad en nosotros que está siendo evidenciada, porque hoy creemos y mañana dudamos. Y de nuevo, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos estar con esa actitud de que hoy creemos, mañana dudamos. Sin una sabiduría divina que la Biblia pone como estándar, simplemente estamos vacilando, estamos errantes, estamos dividiéndonos. Y tiene sentido que Santiago haga la comparación con las olas, porque el que duda es semejante a, lo está comparando a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, la ilustración que ocupa Santiago es bastante curiosa, porque acuérdese que Santiago nació en Nazaret porque era el medio hermano de Jesús. Y Nazaret más o menos estaba a unos 30 kilómetros del lago de Galilea y del mar Mediterráneo. Entonces la vista de las olas para él no era algo desconocido. Y es bien interesante que en el idioma original no se refiere a la ola como algo singular, sino que en el idioma original esta palabra lo traduce como el oleaje, para indicar un grupo de olas, algo plural. Es decir, así como el viento sopla y cambia la dirección de las olas, también lo hacen y alteran el curso que llevaban. Así de inestable puede llegar a ser el creyente que se deja controlar por la duda. Es inestable, se estanca. Examinémonos. ¿Por qué hoy creemos, mañana dudamos? ¿Por qué puedo estar feliz cantando en un culto, pero viene una prueba bien difícil y es como, no sé si el Señor sea capaz de eso? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la sabiduría? Número 4, la sabiduría nos libra de ser inestables. Versículo 7. Y aquí hay una regañada de Santiago increíble. Versículo 7. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, no piense en el versículo 7 es otro imperativo. Es muy fuerte lo que está diciendo, porque Santiago está comunicando una idea que está diciendo que ni se le ocurra, que no suponga, que no espere este tipo
Y la palabra pues ahí está comunicando una razón, porque está a punto de explicar algo. Entonces, parafraseando la idea más o menos del no, cuando dice no piense, que está expresando una negación, lo que Santiago está diciendo: dejen de hacer esta acción continua que ustedes han estado haciendo. O sea, deje de pensar ese hombre que, o que cese tal hombre de imaginarse que. O sea, que ni le pase por la mente a este hombre inestable que parece las olas del mar, que va a recibir algo del Señor si mantiene esa actitud, si mantiene esa duda, si tiene esa falta de fe, si no está pidiendo sabiduría. Que ni se le pase por la mente que va a poder tener algo del Señor. No piense pues ese hombre. Pareciera que estuviera señalando a alguien Santiago, pero lo está diciendo de esa forma muy intensa, para hacerlo personal, para que el que lo lea se sienta aludido, porque esa es la realidad que estaban pasando muchos creyentes que estaban leyendo. Los primeros lectores de esta epístola de Santiago eran creyentes que estaban siendo perseguidos, y era más que esperado que en medio de esta tribulación que estaban pasando estuvieran dudando. Mejor desisto de esta fe, mejor renuncio a esta vida de creyente. ¿Usted cree que a más de algún cristiano no se le pasó por la mente? Y estoy seguro que muchos lo hicieron. Y Santiago, al ver esta situación, como lo vimos la semana pasada, Santiago se preocupaba y tenía en mente esta situación. Él era otro creyente, un líder de la iglesia en Jerusalén, que estaba también siendo perseguido. Pero él está haciendo esto: hey, que ni se les pase por la mente esto. El que pide esta sabiduría sin la convicción de que Dios es capaz de dársela, no espere que el Señor se la vaya a otorgar. Eso es lo que Santiago está diciendo. Y aquí hay una verdad cruda: Dios detesta nuestra duda. Dios detesta nuestra inestabilidad. Dios detesta que hoy estemos creyendo, que mañana dudemos. Estamos siendo como las olas. Dios detesta la duda. Y esto es para arrodillarnos delante de Dios y pedirle perdón. A lo largo de este año, ¿cuántas veces ha dudado? ¿Cuántas pruebas le han venido? ¿En cuántas pruebas usted realmente ha pedido esta sabiduría? No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Luego, en el versículo 8, prácticamente está resumiendo lo que ha venido hablando. Versículo 8: siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es bien curioso ver que esta expresión de Santiago, el hombre de doble ánimo, en esta epístola solo la ocupa 2 veces. Si usted se da la tarea de leer toda la epístola completa, se va a dar cuenta de que esta es una de las veces, de las únicas veces que Santiago ocupa la expresión el hombre de doble ánimo. Literalmente, alguien de doble ánimo en el idioma original significa 2 almas, alguien que no está de acuerdo consigo mismo. Un teólogo llamado Edmund Hoover lo describe más o menos así: esta persona actúa como si 2 personalidades distintas existieran en su cuerpo y estuviese en perpetuo conflicto una con la otra. Una de ellas mira hacia Dios, pero la otra mira hacia el mundo. Una cree en Dios, pero la otra duda. Tal persona es una guerra civil ambulante en la que confiar y desconfiar de Dios están en guerra continua una con la otra. Imagínense qué tortura tener este doble ánimo. Pareciéramos bipolares espirituales. O sea, qué
qué tóxico espiritualmente hablando es una persona de doble ánimo, con la que se puede contar y mañana no. Y yo le ruego, hermano, a que examine cómo está su vida espiritual, cómo está su constancia. Porque las pruebas, y yo es algo que yo decía el sermón pasado, no me diga que usted no puede. No me diga que no puede, porque es el equivalente a decir que el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de la muerte no es lo suficientemente poderoso para que usted actúe bajo la influencia del Espíritu Santo en esta sabiduría. No me diga que no puede. Porque si no, usted está siendo una persona inestable, una persona de doble ánimo. No me diga que no puede. Es difícil, es difícil. Eso es parte de poner esta fe de la que Santiago está hablando en la práctica. Es sencillo para Santiago. Fácil es que yo le venga a hablar por una hora toda la teología si no la estoy viviendo. Fácil es que usted pueda hablarle de cualquier historia bíblica a un amigo que es incrédulo, pero este amigo no está viendo lo que usted vive. No hay una congruencia. Y sí, usted lo sabe, usted ya lo ha escuchado, pero ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a empezar realmente a vivirlo? ¿Cuándo realmente va a empezar a orar por esta sabiduría, sabiendo que tiene un Dios que es bondadoso? Pídala, pero pídala con fe. Repasemos de nuevo desde el 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Todo esto es algo continuo que se debe pedir de forma continua, porque Dios es alguien que da continuamente a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, si ha decidido ser un hombre de doble ánimo. Qué tortura estar así. Qué tortura estar confiando un día y mañana dudando. O sea, no se puede estar así. Dios detesta eso. Debería de pesarnos estar en esa condición. La sabiduría nos libra de estar en esa condición. Y como una última advertencia, Santiago añade que este hombre de doble ánimo es inconstante. La palabra en el idioma original significa irresoluto, que quiere decir alguien indeciso, alguien tambaleante, como que si fuera un borracho. Usted mira a los borrachos, no se pueden mantener en pie, se caen y sabrá Dios para dónde van, porque ni ellos saben para dónde van. Así está comparando Santiago a la persona inestable. Pobre diablo, pobre tipo, a saber para dónde va a terminar. Pero usted y yo sí sabemos dónde pueden terminar aquellos que son inconstantes. Y eso debería de darle un temor, como el que vimos el domingo. La persona de doble ánimo no solo es inconstante en su oración, en la oración que debería de hacer para pedir esta sabiduría, sino que dice, es inestable en todos sus caminos. Desde la cosa más absurda y mínima hasta la decisión más importante, nosotros somos inconstantes. Cuando yo leí esto al principio se me vino a mi mente, híjole, yo en enero desde el 2020 vengo diciendo que voy a rebajar y nunca lo hago. Qué inconstante soy. El 1 de enero del 2021 había dicho que iba a leer más la Biblia. No, hombre, este es mi año de bendición. Estaba viendo uno de los sermones antiguos que el pastor Jaime predicó el 31 de diciembre del 2020. Dios se burló ese año de todos aquellos que hicieron una proclama: este es el año de la bendición, este es el año de donde Dios te va a dar tus tesoros. ¡Ja! COVID. Todos nos proponemos algo para estas fechas. ¿Ya pediste por sabiduría? ¿Pensás pedir por esta sabiduría? Sería un buen inicio. Pero no solo el 1 de enero o el 31 de diciembre.
es continuo. Hey, es importante que reconozcamos todos los días que necesitamos de esa sabiduría. ¿Sabe por qué? Todos los días libramos una batalla contra nuestro propio ser pecaminoso, contra tentaciones que están a la orden del día, con circunstancias que afloran nuestro carácter pecaminoso, que lo más que quieren lograr es echar por los suelos el testimonio que Dios ha hecho en nosotros. Necesita sabiduría para saber cómo reaccionar, para saber morderse la lengua, para perdonar la ofensa, para estar dispuesto a ser humillado para que Dios sea exaltado. Necesitamos sabiduría. Y empezando por ahí, Dios va a dar esta constancia, esta estabilidad, para no ser alguien que es inestable en todos sus caminos. En todo lo que esta persona que duda, que describe Santiago, este tipo tiene un relajo en su vida, es inestable en todos sus caminos, siempre deja las cosas a medias, no termina nada, su sí es un sí dudoso, su no es un no dudoso. No seamos así. Necesitamos sabiduría. Preocupémonos si estamos siendo así y pidamos la sabiduría que necesitamos de Dios. Hermano, por favor, le ruego, abandonemos nuestro orgullo y oremos y pidamos por esta sabiduría, porque sabrá Dios que sin esa sabiduría nosotros la regamos y bien grande. Que este final de año 2021, cuando por gracia y misericordia de Dios comencemos este 2022, empiece dándole gracias a Dios por su fidelidad, no hacia usted, sino porque Él ha sido fiel con su palabra, en prometer aquello que Romanos dice. Pero los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, dice la versión de la Reina de la Biblia de las Américas, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es conforme a los que sus propósitos son llamados. Lo dijimos en el sermón anterior. ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser como Cristo. Y para ser como Cristo necesita gozo, ya lo vimos, pero necesita sabiduría, necesita razonar. Entonces, le animo a que podamos anhelar esta sabiduría. Pidámosela a Dios, tengamos la fe correcta para pedírsela. Entonces, hermano, quiero recordarle lo que hoy hemos aprendido por gracia de Dios en esta ocasión. Hemos aprendido cómo en esta segunda parte donde Santiago habla de las pruebas, también Dios nos está mandando a pedir correctamente esta sabiduría divina para resistir las pruebas en la vida que nos esperan como creyentes. Y a la luz de este texto, pues hemos visto 4 cosas en las que se nos ha evidenciado esto. Número 1, que la sabiduría es necesaria en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que la necesitamos y porque debemos pedirla. Número 2, la sabiduría nos recuerda verdades sobre Dios. ¿Cuáles verdades? Que Dios es bondadoso y que Dios es fiel. Número 3, la sabiduría debe de pedirse con fe, porque reconocemos que esta fe es importante, porque Santiago en toda su epístola viene hablando de la fe, y porque lo contrario de la fe es esta duda de la que Santiago de verdad no quiere que ustedes lleguen a ese estado. Y número 4, la sabiduría nos libra de ser inestables, porque las consecuencias de esta inestabilidad se van a ver en el infierno. Santiago desea que no seamos gente de doble ánimo. Y termino con esto, mi hermano. La verdad más maravillosa que podemos tener en cuenta hoy es que contamos con la gracia de Dios. Y esta gracia nos permite pedirle esta sabiduría divina a Dios. Porque cuando pedimos esto, lo pedimos estando seguros de que pedimos creyendo que vamos a recibir lo que Dios sabe que es bueno y conveniente que tengamos. Cuando usted ora y ora por una petición, tenga en cuenta 3 cosas: que Dios es capaz
de contestar su oración, de negar su oración o de transformar su oración. Porque la oración no es para doblegar la voluntad de Dios a la mía, sino todo lo contrario. La oración es para que todos los planes que yo veo que no se amoldan a la voluntad de Dios deben ser desechados. Dios me los va a negar o definitivamente tengo que cambiarlos. Y eso es parte de pedir la sabiduría que necesitamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a anhelar esta sabiduría. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por tu gracia. Quiero darte gracias, Señor, por la provisión que tú das. Quiero darte gracias, Señor, porque las pruebas que tú permites en nuestra vida tienen un propósito. Padre, yo no sé a detalle, con exactitud, qué es lo que está pasando por el corazón y la mente de mis hermanos que están acá. No estoy seguro de cuántas lágrimas han derramado, no estoy seguro de las frustraciones que han sentido, no estoy seguro de las dudas que los aquejan. Pero ayúdale, Señor, a recordarles a mis hermanos y hermanas que tu voluntad es buena, porque tú eres bueno. Es una voluntad buena, porque mata mi orgullo. Es una voluntad buena, porque ataca mi comodidad. Es una voluntad buena, porque mata todo aquello que te ofende. Es una voluntad agradable también, porque cuando yo veo que te he ofendido y aún así tú no me has matado, sino que al contrario puedo ver una obra redentora en mi vida, en Jesucristo, por mi vida, eso es agradable para mí. Es una voluntad agradable porque ahora puedo gozarme en las pruebas. Es una voluntad agradable porque puedo encontrar la actitud correcta aunque mi mundo exterior se esté desmoronando. Es una voluntad agradable la tuya, Señor. Y también es una voluntad perfecta. No le falta nada, no le sobra nada. Está justo como debe de estar. Por eso, Señor, te damos gracias por esa voluntad buena, agradable y perfecta. Porque tu voluntad ha chocado con nuestros planes, los ha cambiado, los ha negado, los ha transformado, los ha botado, los ha desmoronado, los ha descuartizado por otros que te glorifican. Padre, en esta noche yo oro por la sabiduría divina que necesitamos. Padre, perdónanos porque a lo largo de todo este 2021 hemos sido personas inconstantes, personas inestables, personas dudosas, de doble ánimo. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú detestas nuestra duda. Perdónanos, Señor. Que este último jueves del 2021, Señor, recordemos que tú has sido fiel no con nosotros, sino que nos has hecho perseverar hasta el día de hoy. Y te agradecemos porque hasta aquí de verdad solo reconocemos que con tu ayuda hemos soportado. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos realmente. Merecíamos las cosas que nos pasaron porque han sido consecuencias de nuestra falta de sabiduría. Perdónanos. Reconocemos que sí merecíamos lo que nos pasó. No lo entendimos. Pero bendita gracia que nos permite reconocer que necesitamos esta sabiduría.
Ahí donde está, quiero que se tome un tiempo para darle gracias a Dios, porque usted no ha sido consumido hasta el día de hoy. Que cada prueba que usted ha atravesado, que está atravesando y que va a atravesar, sea un recordatorio para que en esos momentos sea una oportunidad para tener una actitud de gozo, pero también para pedir sabiduría. Dele gracias a Dios. Tómese el momento para decir gracias. Dele gracias a Dios. Y que una vez más podamos cantar que hay fortaleza en pruebas, que hay belleza en el dolor, que en nuestras fallas tú nos sostienes, que tú obras en silencio para nuestra santificación, que tú permites nuestros dolores para confirmar nuestra fe. Reconocemos esa voluntad, que tus planes son perfectos, que estás con nosotros en los peores momentos, que eres fiel, que eres perfecto y que eres soberano. Te invito a que cantemos juntos una vez más esta maravillosa alabanza. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio, Señor. Y tú obras en silencio, para santificarme. Tú permites mis dolores. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Digámosle, tus planes son perfectos. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Una última vez, tus planes son perfectos. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Gracias, Señor, porque una vez más tu palabra nos ha confrontado. Tu palabra, Señor, nos ha hecho ver cuán pecadores somos, pero a la vez cuán maravilloso eres tú. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu provisión. En el nombre de Jesús, amén y amén.